Muy buenas tardes. Vamos a realizar un nuevo vídeo desde Fundación Dédalo. Esta vez vamos a tener con nosotros a Asier Rebollo. Asier Rebollo es socio director ejecutivo en Your Concept Group Digital Partner y profesor asociado en ESIC Business School. Tenemos el placer de contar con Asier, como os comento, y vamos a hablar en esta ocasión de la transformación digital en las empresas, algo que debido a la situación en la que estamos está muy en auge y Asier nos lo confirmará, yo creo, pero cada vez más empresas se están dando cuenta, ¿no? Dentro de la situación en la que estamos, se están dando cuenta de la importancia que tiene una digitalización y más todavía una buena digitalización, ¿no? Con profesionales como los hay en Your Concept Group para todo ello. Muy buenas tardes, Asier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo, con vosotros, compartiendo un poco este rato. Un placer. Muchas gracias, Asier. Como os comentábamos, vamos a estar charlando con Asier, nos va a mostrar una presentación y vamos a seguir unos pequeños consejos que nos va a dar, pequeños pero muy importantes consejos que nos va a dar Asier sobre esto de la digitalización. Cuéntanos un poquito antes de comenzar con la materia, ¿qué tal han ido estas semanas, ¿no? De confinamiento, de estado de alarma? ¿Qué tal ha ido para la empresa, para Your Concept Group? Pues la verdad que como todas empresas, cuando llegó un poco todo esto, ¿no? Cuando nos golpeó un poco en la cara, allí por mediados de marzo, pues con inquietud, con incertidumbre. Fueron semanas donde sobre todo la parte más de inversión publicitaria digital cayó de un día a otro, porque los comercios pasaron de estar, las empresas pasaron de estar abiertas a cerradas de la noche a la mañana. Se notó en la inversión. Estuvimos pues 1 o 2 semanas así un poco, creo que todos en shock. He hablado con clientes, con proveedores, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo podemos un poco, a ver por dónde va a ir todo esto, por dónde va a salir. Pero a partir de ahí, la verdad es que no hemos hecho más que trabajar y trabajar, porque claro, al fin y al cabo, para el sector digital, ¿no? Para mi sector, pues todo esto ha sido un acelerón. Yo lo comentaba el otro día un poco con mis compañeros ahí en la empresa, ¿no? Pues creo que hemos metido un acelerón como nos hubiese costado igual todo el 2020, en 2 meses, porque todo se ha concentrado, ¿no? Los clientes con los que ya íbamos un poco hablando de este tema, del tema pues de digitalizar un poco sus procesos, digitalizar la forma en la que llegan a sus potenciales clientes, en la que comercializan, etcétera, pues siempre era un poco en plan que viene el lobo, ¿no? Oye, que va a venir el lobo y cuidado con este tema, que no estás digitalizado, que te falta mucho trabajo por aquí, etcétera. Pero es algo que casi no nos acabamos un poco de creer, ¿no? O de tomar en serio. De la noche a la mañana nos hemos encontrado trabajando todos desde casa, todos delante del ordenador, empresas que han pasado de tener ventas cero de repente, que no tenían sus canales digitales preparados para poder vender. Y ya te digo que tanto por el lado, un poco ahora hablaremos, ¿no? Un poco de qué va todo esto, pero tanto por el lado de la eficiencia y del proceso como por el lado del ingreso, ¿no? De la venta online, pues esto ha pegado un empujón tremendo, sobre todo en la parte de comercio electrónico. Nos estamos encontrando con gente que nos llama por la mañana, quiero mi comercio electrónico funcionando por la tarde, o sea, porque ya al final quieren empezar a vender online y todo esto pues tiene una serie de criterios y de análisis que hay que hacer antes de empezar un poco a trabajar, ¿no? Que es un poco lo que digamos que se han dado cuenta, ¿no? de la importancia que tiene la transformación digital, la digitalización, y que esto que parecía que era un cuento, más que un cuento, algo que nos estaban contando y que era el futuro, ¿no? Se han dado cuenta que realmente es el presente. Es el presente y va a seguir en mayor escala todavía en el futuro, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto ha sido como una especie de examen digital, ¿no? Todos a examen. Y claro, pues ha habido gente que ha aprobado con nota y muchos otros pues que les ha pillado un poco pues con la materia medio estudiar, ¿no? Y eso es un poco los que más están sufriendo un poco todas estas consecuencias que además, pues bueno, en algunos sectores van más para largo, en otros se va un poco recuperando, esperemos que todo vaya lo más rápido posible, pero al final pues todo es examen digital y ahí pues ha habido más, yo te diría, lo que me tocó ver, ha habido más suspensos que aprobados. Hay una reválida o una recuperación importante en número. Nosotros, Asier, en nuestro caso, por comentar un poquito también, aquí en la zona, ¿no? Vosotros ahora estáis, si no recuerdo mal, estáis en Pamplona y en Madrid, ¿no? Correcto, sí. Nosotros aquí por la zona de Tudela, pues también pues, hubo un tiempo que se paró todo, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando hasta las 2 semanas hasta que paró todo completamente.
también estuvimos trabajando desde casa y sí que estuvimos las semanas anteriores a pararse todo, digamos que reubicamos un poquito los objetivos y vimos la necesidad, desde muchos sectores nos comentaban, ¿no?, la necesidad del sistema sanitario de recibir pues estos máscaras protectoras, diferentes cosas que necesitaban, ¿no? Y estuvimos fabricando con varias impresoras 3D, fabricando material sanitario también para, que es algo que no habíamos hecho hasta entonces, claro, pero como teníamos los medios y, digamos, también las ganas de ayudar, ¿no? Pues digamos, nos reinventamos un poquito en ese aspecto durante esas semanas. Luego ya grandes empresas se pusieron a fabricar en masa y ya dejamos de tener esa importancia, ¿no? Y pasamos ya un poquito más a las labores habituales. Y sí que hemos notado mucho más el auge del tema de la formación online, por ejemplo. El tema de la formación online, algo que se estaba haciendo, digamos, puntualmente. Ahora mismo es lo que está funcionando, ¿no? Y estamos lanzando ya continuamente. Total. Lo de la formación online, eso es algo, yo soy profesor de una escuela de negocios y me toca dar clase en grado, en universidad, en posgrado y a empresas, ¿no? Y al final yo lo que iba viendo un poco es que estábamos dando clases como toda la vida. O sea, al final una pizarra, un profesor de pie y unos alumnos escuchando, ¿no? Y todo eso, pues sí, comenzaba a girar, empezamos a meter temas de gamificación en el aula, temas de utilizar la tecnología y sí, cada vez más con más fuerza, pero claro, esto es otra película, ¿no? Entonces, creo que nadie estaba preparado o muy pocas escuelas, centros estaban preparados para empezar a dar toda su clase online. Primero, las escuelas en sí y luego los profesores. O sea, y hemos tenido que aprender sobre la marcha. Yo que he tenido, pues hoy hace un poco de cálculos, pues en los últimos 40, 45 días, 100 y pico horas de clase, 110, 112 horas de clase. Y al final te encuentras delante del ordenador, clases de máster de 5 y 10 horas ahí, dale que te pego, y tienes que girar completamente las materias, tienes que hacer trabajos ahora o parte práctica a través del ordenador y cambia todo radicalmente. Yo creo que vamos a asistir a un antes y un después un poco de todo esto, ¿no? Yo también lo pienso así. Yo creo que nos estamos dando cuenta y estamos aprendiendo a marchas forzadas, ¿no? El que esto tiene que cambiar, está cambiando y tenemos que ir con ello y tenemos que adecuarnos a ello. Totalmente. Si te parece, vamos a pasar a la materia para que nuestros oyentes y visores, cuando vean esta grabación que estamos realizando, puedan saber un poquito más qué es esto de la transformación digital. Si quieres, nos puedes compartir así la presentación. Perfecto, pues compartido. Bueno, al final, creo que ya la puedes ver, Mario. Sí. Perfecto. Al final, lo que se trata un poco de este rato es compartir algunas claves, algunas ideas que creo que son fundamentales en esto que es la transformación digital, ¿no? Para empezar, con este concepto, que creo que ya empieza a estar un poco manido, le pasa un poco como al tema del social media hace unos años. Te acordarás, Mario, cuando empezó todo el tema del social media, ¿no? Mundo de las redes sociales, de los blogs y todo era social media y luego, bueno, pues vimos que el social media sí. Management y todas estas cosas. Eso es cuando tuvo, digamos, un auge tremendo. Pues con la transformación digital creo que está pasando algo similar, ¿no? En cuanto a ha pegado muy fuerte en los últimos 5 o 4 años, todo ahora de repente es transformación digital, pero realmente cada uno entiende esto de una manera diferente. Incluso dentro de una empresa, el departamento de finanzas lo entiende de una manera, el de recursos humanos lo entiende de otra, el de ventas lo entiende de otra, el de marketing lo entiende de otra, entonces es complicado, ¿no? Y al final yo creo que hay que hacer un viaje un poco a la simplificación o a la esencia de las cosas, ¿no? Pues a mí me gusta definir la transformación digital como una reordenación de la organización, ¿vale? Y lo que nos va a ayudar a esa reordenación, a poner un poco de orden y reorganizar nuestra organización, es la tecnología, ¿no? Y al final esto, antes que de nada, va de procesos, va de redefinir procesos, de reordenar procesos, tanto de preventa como de venta como de postventa, ¿no? Esa es un poco la clave. Y servirnos de tecnología para poder hacer todo más eficiente, que yo creo que es la palabra clave. Ahí creo que dos palabras o dos bases sobre las que se sostiene la transformación digital. Una es la eficiencia y otra es el ingreso, ¿no? Y yo creo que sobre esto pivota un poco todo el asunto. La transformación digital, al fin y al cabo, es automatizar procesos que nos permitan ser más eficientes en nuestra forma de operar. Para eso, pues la tecnología es lo que nos va a ayudar a ello. Sí que es verdad que hay una definición un poco menos técnica, ¿vale?
que al final a mí me gusta mucho plantear, que al final esto trata de adaptar el negocio para conseguir, ojo, que esto es fundamental, satisfacción de cliente digital de forma rentable. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces nos lanzamos a crear activos digitales. Cuando hablo de activos me refiero a una página web, un comercio electrónico, unas redes sociales, bien sea Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, lo que sea, da igual. Empieza a abrir canales, empieza a abrir activos digitales para intentar hacer llegar mi mensaje o comunicarme con mis diferentes públicos, pero a veces nos olvidamos que la clave de todo esto es conseguir la satisfacción del cliente, que es la base de cualquier negocio, y sobre todo de forma rentable. ¿Por qué? Porque muchas veces te encuentras a empresas que toda esta red de activos digitales, de plataformas sociales, etcétera, les genera un coste que muchas veces no se imputa en lo que realmente es la rentabilidad o no de un negocio, entendiendo como la venta de unos servicios o unos productos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces te encuentras, imagínate, en el mundo del comercio electrónico, me ha tocado vivirlo, lo viví la semana pasada con una empresa de Elche, ¿no? Que estaban vendiendo por internet, se habían lanzado a vender por comercio electrónico lo que ahora no podían vender a través de canales tradicionales con sus comerciales, pero cada vez que alguien le daba el botón compra en su comercio electrónico, estaban perdiendo dinero, porque los costes que le suponía toda la megaestructura que habían montado alrededor del tema digital, pues era más alta que lo que era el margen de producto. Con lo cual, cuidado con esto, porque el objetivo, ya te digo, es conseguir satisfacción de cliente digital de forma rentable. Y aquí yo siempre digo que el gran aliado de la transacción digital en las empresas es el hombre de finanzas, el que maneja los ingresos y los costes de la empresa. Con lo cual, lo que te digo, dos orientaciones muy claras, la capa de eficiencia y la capa de ingresos, de buscar ingresos a través del digital. Para eso, ¿qué nos estamos encontrando? Pues nos encontramos que la empresa tiene que dar un salto importante. Por un lado, como veníamos diciendo, en la parte de digitalización, entendido como automatizar un proceso, ¿no? Procesos, ya te digo, en toda la capa de preventa, venta o postventa o en algunas de ellas. Luego veremos que no es fundamental ni es necesario digitalizarlo todo, sino los procesos en los cuales creemos que podemos ser más eficientes de lo que estamos siendo hasta ahora, ¿no? Un gran... Perdona que te interrumpa. Claro, muchas veces nos hemos encontrado con preguntas de empresas, de diferentes sectores, ¿no? Hablan o sea, escuchan hablar de la digitalización y yo creo que muchas empresas y mucha ciudadanía, empresas profesionales, piensan en que digitalizar es quitar el papel de la empresa y no es así, ¿no? No se basa solamente en vamos a tener menos papel y vamos a tener más documentos digitalizados. Hay muchos más campos que tocar. Hay muchas más aristas, desde luego. O sea, incluso hay sectores que por sus características o por temas legales, etcétera, tienen que tener el papel o tienen que mantener la parte de papel, etcétera. Pero todo esto va de procesos y digitalizar aquellos procesos que entendemos que, ya te digo, más ineficiencia pueden generar o que necesitamos un poco más, un soporte más digitalizado para intentar que la empresa busque o tenga unos costes más reducidos. Al final, va de ahorro y de ingreso, ¿no? Al final la reducción de costes genera un ahorro y ahí es donde tiene mucho que decir la empresa digitalizada o la digitalización, ¿no? Es fundamental. Y ya te digo que no en todas las áreas ni todo de la misma manera, ¿no? Eso es uno de los puntos clave. Con lo cual, ¿qué hay que digitalizar? Pues, ojo, hay que estudiar lo que tienes que digitalizar o lo que te interesa más digitalizar frente a otro. Muchas veces hay que priorizar lo que se digitaliza o lo que estás capacitado para digitalizar. Algo que es un problema es cuando digitalizas o automatizas algo que es ineficiente. Vas a acrecentar la ineficiencia, con lo cual, cuidado con esto, porque primero tienes que levantar los procesos, hacerlos robustos y en base a eso luego ya automatizarlos. Con lo cual, hablamos de procesos y de su automatización. Pero por otro lado, ¿de qué hablamos? Y esto es fundamental y es clave y lo vamos a hablar durante toda la presentación, el tema del dato. Al final, los datos se han convertido hoy en día en una ventaja competitiva para las empresas. Ahora bien, es fundamental saber qué datos son los más relevantes o los más interesantes para hacer crecer tu negocio, ¿no? Y aquí hay que hacerlo con calma, con tino y estudiando muy bien cuál es la gestión de esa data que te va a permitir ser una empresa, al fin y al cabo, más robusta. Por ejemplo, ahora en el tema con el tema del COVID, lo que hemos visto, lo que me ha tocado vivir de primera mano, es que las empresas que mejor almacenados, organizados, limpios, que esto es algo muy importante, tenían sus datos, son las que más rápido están pivotando o están consiguiendo un poco capear un poco el temporal, porque la data está siendo, digamos, como ese oro en el cual se pueden agarrar
para ver un poco por dónde orientar el negocio. Ujú. Otro punto fundamental, la organización. Ojo con esto, porque es fundamental que si yo tengo unos procesos digitalizados o automatizados, eso se va a soportar en unos sistemas que los tiene que manejar las personas. Al final, una empresa son personas y esto recae todo en las personas, por lo cual me ha tocado vivir experiencias en las cuales hemos implantado en las organizaciones sistemas muy avanzados, muy potentes a la hora de su automatización, pero que la organización, las personas, no tenían, digamos, la formación o la cultura digital necesaria para poder manejarlo, con lo cual cuido con esto que hay que llevarlo bastante en coherencia. O sea, procesos muy digitalizados te va a exigir una organización bien formada digitalmente, ¿no? Si esto no va en coherencia, si esto no va en cohesionado, tenemos un problema importante. O sea, a veces tiene que ir, y va siempre de la mano, ¿no? El tema de digitalización, me da igual otros sectores, que sea el cambio de un sistema a otro, siempre tiene que conllevar o casi siempre conlleva una formación por parte de ese personal que lo va a gestionar. Entonces, y que esas personas vean que ese cambio va a ser para mejor, ¿no? Que les va a mejorar su día a día, que les va a mejorar la forma de operar que hablábamos antes, ¿no? Si no, pues tenemos un problema. Por mucho que digitalicemos procesos, por mucho que almacenemos datos y los recojamos y los analicemos y saquemos un conocimiento de esos datos, si la organización no quiere, si las personas no quieren, pues tenemos un problema muy importante. Por eso te iba a comentar, que puede ser uno de las piedras que puede haber por el camino, ¿no? En una empresa para digitalizarla. Yo te diría que la principal las personas o los superiores o los trabajadores o trabajadoras, superiores y superioras, trabajadores, trabajadoras, no quieran, digamos, cambiar ese método de trabajo, ¿no? Totalmente. Yo creo que es el principal problema que tienen las empresas a la hora de meterse o de plantear un proyecto de digitalización, ¿no? Es las personas. Y al final hay que empezar por ahí, ¿no? No se puede empezar por otro lado y hay que tener muy claro que hay que mejorar la vida y la calidad de trabajo de las personas a la hora de plantear este tipo de proyectos. Si no, esto no tiene mucho sentido y si no, ya te digo que esa empresa tiene las patas muy cortitas a la hora de esta transformación digital o como la queramos llamar. Desde luego que sí. Y por último, algo que es transversal y que ahora lo oiréis mucho, que es ese foco en cliente, ¿no? Ese customer centric también se llama, ¿no? Orientación total de todos esos procesos en mejorar la experiencia de usuario, mejorar la experiencia de cliente y en cada vez más tener los datos necesarios, suficientes, para poder personalizar ofertas y servicios, ¿no? Al final, todo esto va de personalización. Luego hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Pero si esos procesos, esos datos no nos ayudan a personalizar esa oferta, tenemos un problema. Porque al fin y al cabo, esto se trata de llegar a un cliente con la oferta más personalizada posible en el momento idóneo. Ese es otro de los grandes igual olvidados, que es el tema del tiempo. El tiempo es clave. No es lo mismo cuando vas a vender unas zapatillas que una casa, que un coche. Ahí el tiempo es fundamental. Hay que saber gestionar en digital todo el factor tiempo para hacer digamos, unos proyectos o unos planes digitales que estén completamente orientados a las necesidades y a los tiempos que maneja el cliente. Al final el cliente va a hacer lo que le dé la gana, va a tomar la dirección que quiera y nosotros tenemos que acompañarle, tenemos que ayudarle y tenemos que intentar que nos aporte información para convertirla en conocimiento que nos permita personalizar el producto para conseguir, al fin y al cabo, lo de siempre, ¿no? Pues mejores y mayores ventas. Con lo cual, un poco ya hemos hablado de bastantes temas, hemos hablado del tema de procesos, sistemas, organización, datos y toda esa coherencia. Esos son un poco los ejes digitales de una empresa digital. Y al final, ¿cuál es el gran conductor? ¿Cuál es ese, digamos, ese vehículo conductor que nos va a acompañar? Pues es el dato, ¿no? El dato, como veis ahí, es un poco la savia del digital, es de lo que nos servimos para tomar decisiones y para plantear escenarios, ¿no? Ahora se conoce mucho el concepto, se trabaja mucho data driven, ¿no? El dato, ¿no?, conductor. Y esto es fundamental. Al final, el dato nos tiene que acompañar tanto en la parte de preventa como en la parte de venta, como en la parte de postventa o desarrollo de clientes. Yo creo, Asier, que este es un punto importante, que las empresas sepan que, a ver, que esta transformación digital no va de corazonadas, ¿no? No, que no. todo lo trabajáis con datos. Con datos reales que están mostrando hacia dónde tiene que ir esa transformación, ¿no? Totalmente. Y sobre todo del cruce de esos datos, porque al final yo siempre digo que el dato por el dato no dice nada, ¿no? Sino que tiene valor cuando lo cruzas con otro dato que te van a enriquecer esa información o ese conocimiento de
del usuario, del mercado, del sector, etcétera. Y al final, esos datos pueden ser primarios, datos que puedes tener tú de tus propios clientes o datos que puedes tomar de tu Google Analytics a nivel de web, etcétera, pero luego al final lo juntas, lo mezclas con datos de fuentes de terceros, con datos secundarios como pueden ser de herramientas que te ayudan a entender qué está haciendo la competencia a nivel digital en buscadores, en redes sociales, etcétera. Y con todo eso, al fin y al cabo, lo que buscamos es tener un mayor conocimiento para que esa decisión que se tome de negocio sea lo más acertada posible o por lo menos tenga el menor margen de error posible, ¿no? Que muchas veces es lo que tratamos. Tratamos de minimizar los riesgos, minimizar el margen de error gracias al estudio de los datos y a las conclusiones que sacamos de él, ¿no? Al final, el dato tiene una cadena de valor muy, muy clara y lo que buscamos siempre es conocimiento. Y al final, al cabo, cuanto mejores y mayores datos tengamos y seamos más capaces de cruzar esos datos con cierto sentido de negocio, pues esto nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones, tanto ya te digo, a la hora de plantear qué producto, plantear qué precio tengo que darle a ese producto, es decir, los famosos 4 P's del marketing y todo esto, al final todo se basa en datos. Y esto es una de las claves. Y al fin y al cabo no es tan fácil obtener datos de calidad o no es tan fácil que la empresa almacene, registre todos esos datos y sea capaz luego de plantear un modelo de datos lo suficientemente robusto como para que plantee conclusiones sólidas que permita tomar decisiones. Y esto es algo que involucra a toda la organización. Al final esos datos pueden venir de los comerciales, puede venir de la gente que está en el mostrador, puede venir de potenciales clientes que te pueden tratar a través de canales digitales. Todo eso, al fin y al cabo, tiene que organizarse, tiene que y ordenarse de tal manera que nos permita tener un conocimiento de cara a negocio, que es siempre de lo que se trata. Uh-huh. Al fin y al cabo, como hablábamos, ese dato nos va a permitir una cosa que es fundamental en digital, que es la personalización, ¿no? Y aquí hay algo que esto ya es de otra época, que es el café para todos ha dejado de existir, ¿no? Cada oferta, cada producto, cada servicio tiene que estar orientado a un público en concreto, a un buyer persona que llamamos nosotros en concreto, y dentro de ese buyer persona tener la capacidad de en tiempo real poder modificar y lanzar ofertas personalizadas. Y esto es clave. Esto es clave. A mejores datos, más capacidad de personalización. A procesos digitales más robustos, más capacidad de obtener datos y de poder generar propuestas personalizadas. Y sobre esto gira un poco todo, O sea, toda la propuesta digital, todos los planes digitales tratan de esto. Tratan de ser capaces de tener un conocimiento suficiente del usuario como para poder personalizar una oferta y conseguir la conversión mejor que tenemos. Y esto lo estamos viendo como usuarios. Al fin y al cabo, hoy en día, tú y yo, Mario, podemos ir en el mismo avión y haber pagado precios diferentes por el billete y haberlo comprado desde canales diferentes. Y al fin y al cabo, se trata de llegar de manera adecuada, de manera idónea a ese usuario que está buscando un producto o un servicio, que tiene una necesidad, y llegar, como te digo, de manera acertada para que te compre a ti y al precio que tú estipulas, que es el precio de venta que debes dar. Y alrededor de la personalización, sí. Perdona, Asier. Al respecto de esta personalización, que me parece interesantísima porque no todos los sectores ni todas las empresas son iguales, ni mucho menos. Es más, yo creo que todas son diferentes. Hasta las del mismo sector cambian muchas veces, ¿no? En diferentes aspectos. Y al respecto de la personalización, como te comentaba, me gustaría preguntarte, yo creo que muchos de los oyentes y de las personas y empresas que estén viendo este vídeo, aunque sea en diferido, ¿no? Sí. Igual les gustaría saber también, como a mí me interesaría saber, en qué puede ayudar la digitalización a comercios de diferentes sectores, ¿no? Como pueden ser, te voy a nombrar 3 sectores que yo creo que aquí en la zona de Tudela y la Ribera de Navarra están muy, muy, muy implantados, ¿no? Como pueden ser sectores como el sector textil, ¿no? De venta de ropa. Sí. El sector alimentario, tanto en grandes y medianas superficies como a nivel de venta local, ¿no? De alimentos. Y el sector de la cosmética y peluquería. Hay bastantes negocios, bastantes empresas que se dedican a ello. ¿Cómo se podría, o como te he comentado, ¿no? En la pregunta, ¿en qué puede ayudar la digitalización a este tipo de sectores? Aprovechando esa personalización, ¿no? De cada sector. Vale, pues mira, yo te diría
que son sectores muy diferentes y tal vez los enfoques sean bastante diferentes unos de otros, ¿eh? Vamos a ver cómo lo podemos plantear. Vamos a empezar, por ejemplo, bueno, nos acordamos del concepto de eficiencia e ingreso, ¿vale? Que es fundamental, que queremos generar eficiencia, generar ingresos. Tal vez más, decías estética y peluquería, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahí, por ejemplo, yo veo fundamental, muy importante, normalmente son comercios pequeños de 1 a 2 trabajadores, 3 trabajadores, ¿no? En los cuales el ingreso directo viene por el corte de pelo, por el tema de pues, el servicio que sea relacionado con estética, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, veo fundamental el intentar digitalizar todo lo que es la reserva de citas. Es fundamental. Es decir, vamos a intentar que las personas que están en ese trabajo se dediquen a la generación de ingreso y toda la capa de soporte a la hora de la reserva de las citas vamos a intentar que sea a través de canales digitales de forma automatizada. Es decir, todo el tema de agendas de citas, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí seguramente, y ahora que estoy perdiendo un poco también la experiencia, ¿no? de mi peluquera, etcétera, se pierde muchísimo tiempo en levantar el teléfono o en contestar a los WhatsApp sobre, oye, que ahora tienes cita, pues espérate, lo miro en la agenda, ya lo veremos, tal, ¿no? Creo que ahí hay una gran oportunidad de, oye, mira, esta es mi landing page, este es mi portal web, esta es mi plataforma, entra ahí, buscas en la agenda cuando tengo un hueco, este es el producto que quieres, etcétera. Y yo creo que ahí se ahorraría muchísimo tiempo, ahí habría unas eficiencias muy importantes que seguramente a la larga o trabajándolo bien permitiría que en vez de trabajar al día, no lo sé, 7 clientes se puedan trabajar 9, ¿no? Por ese tiempo que se puede perder un poco en el día a día de la gente. Y no nos ha pasado, ¿no? Que estemos cortándonos el pelo y tengan que dejar de cortarnos el pelo para atender el teléfono. Esto hasta hace pocos años pasaba continuamente, ¿no? Sí. Pues ahí yo veo fundamental todo lo que es la digitalización de la capa de soporte, ¿no? Todo ese soporte a negocio que realmente no genera ingreso directamente y que es importante tener digitalizado, automatizado, para que no se pierda ni un minuto en todo ese tipo de cosas. Aparte, piensa que de esa manera se pueden generar a la hora de las reservas ciertos datos de usuario que permitirían saber cuál es un poco la recurrencia, la frecuencia con la cual una persona pide una cita, etcétera, que a la hora luego de plantear un poco estrategia de los datos, ¿no? Sí, eso es. O sea, tiene un viaje hacia datos muy, muy, muy interesante. Yo creo que ahí, yo pondría el foco ahí, o sea, inicialmente. Más que incluso en la captación de nuevos clientes a través del digital, yo lo pondría voy a intentar que esto esté súper optimizado y súper automatizado para que yo no pierda ni un minuto en todas estas acciones que son acciones de soporte. Interesante. Sí. Por ahí vería la capa de peluquerías, estética, al final todo lo que tiene un poco de tema de reserva, citas, etcétera, ¿no? Luego hablabas el tema de comercio de textil, ¿no? Sí. Vale. Ahí, por ejemplo, yo creo que el comercio textil tiene 2 grandes oportunidades. La primera oportunidad es que la gente está en la tienda, llega a la tienda, ¿vale? Entonces, creo que el comercio textil o el comercio en general, el comercio un poco el retail de calle, tiene que dar una evolución importante, una innovación importante, lo que tiene que ver con experiencia de cliente dentro de la tienda. Ahí hay muchas iniciativas que se pueden empezar a hacer de manera más o menos sencilla y que permiten, digamos, transformar un poco lo que es el retail, especialmente para lo que comentábamos un poco antes, que es la captura de datos y la captura de conocimiento de cliente. Y el retail tiene mucho que decir porque tiene la suerte de que el usuario pasa por su tienda y sabemos un poco lo que puede ocurrir, interactúa con los comerciales o con los dependientes, etcétera. Con lo cual, yo, si tuviese un retail, pondría mucho enfoque en ver cómo me puedo generar un valor diferencial a la hora de la experiencia de compra implementando tecnologías digitales para capturar en propia tienda datos de esos usuarios. ¿Qué permitiría eso? Que normalmente yo, y vuelvo un poco a la visión usuario, entro a una tienda de ropa, veo lo que necesito, me lo compro y como mucho, pues lo típico que tienen tarjeta de desarrollo de clientes, de estas de fidelización, etcétera, ¿no? Yo si consigo con ese cliente un comportamiento cada vez más digital, me va a permitir poder personalizar más a futuro la comunicación digital que pueda tener con ese cliente para llegarle a hacer lo que hablamos antes un poco, ofertas personalizadas en base, coño, este señor siempre compra camisas de este
intervalo de precio, las compra cada 45 días, las compra 7 veces al año. Eso es mucha información y el precio medio es tanto. Bueno, pues a partir de ahí yo podría tener prácticamente a nivel de comunicación digital, si lo sé automatizar bien y ese conocimiento lo sé llevar a negocio, prácticamente puedo generar una tienda para cada uno de mis clientes en base a lo que ha comprado, ¿no? Entonces, creo que tanto en la parte de compra y esa captura de esos datos como en la parte de experiencia de cliente en la tienda, se podría trabajar un importante, digamos, proyecto de captura y conocimiento de datos de usuario o de cliente para personalizar y hacer llegar cada vez mejor producto. Yo ahí lo veo. ¿Te has dado cuenta ayer que acabas de personalizar una tienda de ropa para cada cliente? Un poco la idea. Estoy alucinando, ¿eh? La idea es esa, la idea es personalizar al máximo. Me gusta, sí, me gusta. Me gusta la idea. Yo siempre digo que es mucho más barato y mucho más fácil que un cliente te compre 2 veces que ir a salir a buscar nuevos clientes. Desde luego, más barato lo es, ¿no? Y otro pensamiento es cuanto más satisfecho tengamos a nuestro cliente y podamos medir esa satisfacción, que a veces es la gran olvidada, mayor capacidad vamos a poder tener para poder fidelizarlo y si lo podemos fidelizar, siempre podemos hacer acciones de recomendación, etcétera, que nos van a eficienciar los costes que puede tener la captación. Con lo cual, ese lado derecho de desarrollo de clientes es fundamental incluso para la propia captación, ¿no? Incluso, oye, mira, estoy viendo que mis clientes, gracias a estos datos, son siempre de esta manera. Hay unos patrones muy comunes. Bueno, pues ahora me voy a ir a por captación de clientes, pero voy a clonar esos clientes. No me voy a volver loco en a ver dónde hago acciones, dónde tal. No, voy a ir como un francotirador buscando clonar el cliente que ya me está comprando, ¿sí? Yo ahí vería muy interesante la parte de gestión del dato y desarrollo de clientes. Me gusta así esa idea de fidelización, ¿no? Porque muchas veces yo creo que nos incluimos también nosotros, ¿no? Nos volvemos locos pensando, oye, ¿cómo podemos contactar con nuevos clientes, potenciales clientes? ¿Dónde puede estar mi campo de acción? ¿Cómo podemos? Y muchas veces, no digo que nos olvidemos, pero dejamos un poquito de lado el tema de que los clientes que ya tengo, ¿cómo puedo hacer para fidelizarlos, para que estén más a gusto, para que todo vaya mejor con ellos? Totalmente. Fíjate, Mario, que hoy en día, tal como está el mundo y más ahora con todo este tema del COVID y tal, una tienda no sabe que hoy en día vende, yo qué sé, lavadoras o que vende ropa, ¿vale? Vende ropa. El día de mañana no sabe muy bien si va a estar vendiendo, no sé, microondas o va a estar vendiendo zapatillas. O sea, no lo podemos saber. Y el principal activo de esas empresas son sus datos de clientes. Entonces, es capital, es fundamental. El principal activo que tienen hoy en día las empresas son sus datos. Y esto estamos cansados de ver ejemplos ya de empresas que igual las vemos como las grandes empresas digitales, ¿no? Pues los Amazon de turno, los Netflix, etcétera, que al final lo que buscan constantemente es datos, datos y datos. Eso es lo que permite que sean empresas en constante crecimiento, porque los datos le permiten plantear estrategias en cualquier dirección. Y la empresa pequeña o la pyme o la empresa más digamos, de calle, de barrio, todo esto todavía no lo tiene muy interiorizado, ¿no? Le cuesta mucho la captura de los datos, le cuesta mucho... Seguramente cada dependiente o el dueño de una tienda tiene un CRM en su cabeza y sabe perfectamente quién es quién, cuándo viene, cuándo no viene, pero eso no permite luego una comunicación digital eficaz, ¿no? Entonces, todo eso, al fin y al cabo, nos tenemos que servir de herramientas y tecnologías que nos permitan la captura de esos datos y nos permite luego gestionar, ¿no? Ese conocimiento de cliente para poder personalizar y llegar campañas automatizadas en base a la recurrencia de compra, la frecuencia, el dinero que se deja cada cliente en la tienda, el tipo de prenda que compra, etcétera. Entonces, ahí pondría un poco el foco. Y el otro era el agroalimentario. Eso es. Sorpréndenos, Asier, con el tema del sector alimentario y agroalimentario. Yo creo, no sé si se podría incluir en este sector también, porque también hay bastantes negocios del estilo, al tema de restaurantes, bares. Sí, mira, ese los incluiría un poco más en la idea del comercio, en la idea de los datos, de la importancia de datos de cliente, datos de usuario que te permita personalizar. Pero la parte más agroalimentaria como producto, entendido como producto... Sí, como venta de productos alimentarios, sí. Eso es. Yo ahí sí que veo ahora, y más tarde hablaremos también de este tema, ¿no? Hay una tendencia absoluta en llegar directo al consumidor. Normalmente hay muchas empresas de este tipo que utilizan plataformas o utilizan distribuidores para llegar al consumidor, ¿no? Al cliente final.
ahora estamos viendo cómo muchos están lanzando a, bueno, más allá de que yo tenga unos distribuidores, yo tenga unos canales de distribución fijos, constantes, offline, físicos, voy a intentar llegar de manera directa al consumidor a través del digital. Entonces, aquí sí que voy más al tema de la captación de nuevos clientes. Porque aquí sí que pienso que estudiando muy bien al público que está demandando, que está buscando, por ejemplo, en la Ribera pues, tenemos una cantidad de productos de una calidad espectacular, que todo eso tiene un alcance infinito digitalmente, ¿no? Ahí tal vez lo más crítico sería pues que son productos que pueden perecer rápido, ¿no? Que pues al final de consumo de una semana, 2 semanas, 3 semanas o incluso días. Y eso a veces para el de temporada, ¿no? Eso es, para el comercio electrónico a veces genera problemas. Pero bueno, estamos viendo ejemplos de flores que se venden a través de internet, etcétera, flores ya cortadas, y con lo cual se puede eso trabajar y la logística cada vez está más optimizada, son cada vez más ágiles, más rápidas. Y yo pondría mucho foco en ampliar alcances, en buscar consumidores, en buscar clientes más allá del radio de acción que pueden tener ellos directamente o a través de canales digitales. Nosotros estamos trabajando con algunas empresas que estamos viendo posibilidades de ampliar sus mercados a Latinoamérica, a Europa, buscando siempre pues un precio más elevado al que pueden generar a través de la distribución tradicional que pueden tener y poner en valor, ¿no? Al final, todo el comercio electrónico es muy importante el tema del precio, pero es clave el tema del producto y del servicio. Si tú tienes un buen producto y eres capaz de dar un buen servicio y sabes llegar al público que es capaz de pagar un precio alto o un precio que tú consideras que es el que hay que pagar por tu producto, yo veo una oportunidad muy importante de lanzarse al mercado a buscar ampliar alcances, a escalar el negocio y a buscar volúmenes de clientes. Sobre todo porque hay veces que se quedan excedentes, que sin salir o tal. Entonces, yo ahí sí que veo que la captación de clientes sería un poco la base. O sea, la parte de generación de tienda online, de tráfico a tienda o servicios de marketplace digitales para llegar a ese cliente final. Yo iría un poco por ahí. Ahí sí que me atrevería a ir más a la parte de captación directa. Es que fidelización, captación. Es que al final, Asier, como bien comentas, cada negocio es un mundo y cada negocio tiene sus propias necesidades. Incluso lo que hemos hablado antes, negocios de la misma índole, del mismo sector, y que puedan vender o dar los mismos servicios, puede cambiar totalmente su enfoque digital según lo que hagan y según cómo quieran enfocarlo. Al fin y al cabo, tú piensas que una empresa tiene que trabajar un poco los 3 bloques que estamos hablando, ¿no? La parte de captación, la parte de captura de datos y la parte de desarrollo de clientes, ¿no? Está ligado y no está diferenciado. Yo te doy un poco orientaciones de por dónde un poco trabajaría en base a los ejemplos que me has comentado, ¿no? Pero al final, lógicamente, pues una empresa de textil o de comercio de textil, lógicamente puede ir a captación, una empresa de agroalimentaria puede ir a desarrollo de clientes, faltaría más. ¿no? Y todos podemos trabajar un poco de todo. Simplemente yo creo que por ahí iría un poco la orientación que se me ocurre así y luego cada caso particular necesitaría un estudio propio, claro, lógicamente. Eso es, exactamente. Te dejo que sigamos con la presentación. Perfecto. Bueno, pues en base a lo que hablamos un poco de la personalización y de los procesos, nos encontramos que en el digital pues tenemos unos procesos que llevar a cabo, ¿no? Y una serie de pautas o de pasos que tenemos que dar, ¿no? Desde un cliente que puede ser, o un usuario que puede ser extraño para nosotros, que lo conseguimos atraer a través de Google, a través de buscadores, a través de redes sociales, etcétera. Vamos a intentar que caiga en nuestra página web para a partir de ahí, gracias a formularios, llamadas a la acción, etcétera, conseguir que, al menos si no compra, que nos deje un dato que nos permita, un lead, eso que pone ahí en medio de la pantalla, el tema del lead, que es un registro de usuario, que nos permita seguir comunicándonos con ellos, ¿no? Yo siempre digo que es un auténtico drama cuando, y esto me lo encuentro muchísimo, llegas a una empresa, le dices, a ver, dame tus datos de Analytics, a ver cuánto tráfico estás captando, de dónde te está viendo el tráfico, etcétera. Y ves que le han entrado, por ejemplo, 1000 personas y se han ido 1000 personas. Es decir, ninguna de esas 1000 personas ha hecho una acción que puede ser a venta o puede ser simplemente a registro, ¿no? Todo el tema de descárgate esta información de valor para no sé qué, o suscríbete a la newsletter. Cualquier tipo de acción de ese tipo, más o menos desarrollada, que permita
capturar registros de usuario en tu plataforma te permite luego empezar a comunicarte con él a través de emailing u otros canales para empezar a conocerlo un poco mejor y tender a la personalización. Con lo cual, todo esto es un flujo, todos estos procesos digitales sujetados o sustentados por datos no son más que un flujo que te permiten pasar desde un usuario que simplemente has encontrado a través de la red a conseguir que se convierta en un cliente y que luego, ojo con esto, se convierta en un promotor, ¿no? En un prescriptor de tu marca. Ahí deberíamos poner un poco el foco final de todos los procesos de marketing digital o de, ¿no? que estamos hablando. Pasar de usuarios que no conocemos, de extraños, a convertirlos en una visita, de esa visita que se convierta en, si no es una venta, al menos en un registro de usuario que te permita comunicarte con él para conseguir que sea a futuro un cliente y luego, debido a la satisfacción de ese cliente, fidelizarlo y que se convierta en prescriptor. Como os decía antes, el factor tiempo aquí es clave. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que busque unas zapatillas, que tiene una necesidad de comprar zapatillas aquí y ahora y va a esperar un día, 2 días en comprar esas zapatillas, que alguien que quiere comprarse una casa, que igual estás año y medio, 2 años buscando una casa. Son procesos mucho más lentos, procesos más complejos, cuanto más tiempo, más complejidad puede tener, pero al final vale lo mismo esto para una inmobiliaria que para un comercio textil que decías antes o para una peluquería. Al final son procesos que tienes que llevar a cabo para conseguir que el usuario avance en toda esta cadena digital a través de procesos y de activos digitales que hemos montado. Con lo cual, esto va mucho de planificar, va mucho de orquestar esos flujos de usuario digital para conseguir siempre el objetivo que estamos buscando. Al final, los objetivos tienen que ser muy claros, estar muy cuantificados y muy concretos. Y no es muy complicado llegar a planes que te permitan llegar a un éxito o por lo menos tener un retorno de la inversión sobre lo planteado. Esto es cuando hablo un poco de personalización, me refiero un poco a todo esto, a personalizar un poco toda esta cadena, todos estos flujos, para conseguir llegar al usuario o al cliente con una oferta muy personalizada en el momento adecuado. ¿Qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre normalmente, y esto es algo que podemos observar claramente, no todos tus clientes tienen el mismo comportamiento digital o tienen el mismo grado de comportamiento digital. Hay algunos clientes que puedes tener que simplemente utilicen Internet para buscar cosas en Google y otros que están a tope con las redes sociales y con la última red social que puede salir, como es el TikTok o etcétera, ¿no? Con lo cual, algo fundamental es para empezar a plantear, vale, pero este proyecto o esta personalización, ¿para quién la estoy planteando? ¿Para qué tipología de cliente o para qué cliente en base al comportamiento digital que tengo? Normalmente hay que empezar a trabajar esto en los clientes que tienen un comportamiento digital que sabemos que nos va a permitir llegar a ellos con una comunicación efectiva. Y parece a veces que puede ser más fácil llegar a un cliente que utiliza redes sociales, etcétera, para comunicarse. Pues sí, pero a veces te encuentras con que si lo planteas bien, tal vez ese cliente digital que simplemente utiliza Google, utiliza el correo electrónico y poquito más en digital, sea más interesante para tu negocio que el otro. Con lo cual, esto es fundamental plantear para quién estoy digitalizando mis procesos. ¿Cuál es la orientación que le estoy dando? Y esto es clave y es fundamental. Incluso nos encontramos muchas empresas que nos dicen, sobre todo, por ejemplo, en el tema más bancario, ¿no? Nosotros trabajamos con varios bancos en diferentes proyectos y hay un banco concreto que nos dijo, oye, ayúdame a digitalizar a mis clientes en el sentido que todas las operaciones que hacen con nosotros de comunicación en el día a día, en vez de ser por el correo electrónico, en vez de ser en ventanilla, en vez de ser por teléfono, empiecen a utilizar nuestras plataformas para que nos ahorren mucho tiempo, vuelvo al concepto de eficiencia, a la hora de, en el día a día, liberar a mis recursos para que estén más en el foco comercial o en el foco más de ingreso. Con lo cual, la pregunta sería, ¿cuál es el comportamiento digital de tus clientes? Y si existen diferentes clientes con diferentes comportamientos digitales. Porque hay que centrar el foco hacia quién vamos a trabajar toda esa cadena digital que hemos visto antes. ¿Qué está ocurriendo ahora? Y esto me viene muy bien con lo que estábamos hablando. Pues que la brecha digital se está acortando. Y esto es algo que debido al confinamiento y el tiempo que hemos pasado en casa, pues hemos visto cómo clientes o como proveedores, etcétera, que tenían unos hábitos digitales bajos o escasos, están empezando a utilizar comercio electrónico, están empezando a utilizar cuentas en Amazon, están empezando a utilizar las redes sociales, es decir, se están digitalizando a un paso galopante, ¿no? Una videoconferencia, ¿no? En estas semanas. Exactamente. Y estamos viendo cómo la brecha digital se está cortando muchísimo. Es decir, antes leí un estudio, que es lo que te quería comentar,
que decía que habíamos avanzado digitalmente 2 años. Bueno, no sé si son 2 años, pero por lo menos muchísimo sí. Cada vez encontramos más volumen de usuarios, las interacciones digitales se han multiplicado exponencialmente y ya es complicado. Yo te digo, por ejemplo, bueno, hace ya, junto antes del confinamiento y tal, yo suelo ir en moto al trabajo y los días que llueve voy en autobús público, ¿no? Yo hace ya meses que veo en autobús público como personas de cualquier edad están con el teléfono móvil todos cabeza abajo. Es decir, son usuarios de móvil, ¿no? Con lo cual, ojo con la brecha digital, que esto ya no es, no, pero son para públicos jóvenes, no, es para gente de menos de 50 años, 60 años, no. Esto ya es para todos y debido a este episodio tan dramático que hemos vivido, pues todavía esto se ha acelerado más. Es para personas y es para empresas, Asier. Sin ir más lejos, esto que estamos haciendo hoy, hace 1 año, 2 años, 3 años, bueno, lo hicimos en su día, ¿no? Sí. Esto era un lunes tecnológico y nosotros lo hacíamos en nuestras instalaciones, veníais los profesionales, expertos, ponentes a contarnos la temática de turno que tocaba y personas presenciales lo veían, ¿no? Bueno, solíamos hacer streaming, solíamos hacer grabaciones también, pero digamos que el acto en sí, la actividad, era una actividad localizada y física en una ubicación. Sí, Ahora sí. mismo estamos haciéndolo de manera digital a través de una plataforma específica y lo lanzaremos, una vez que terminemos, lo lanzaremos al mundo y cualquier persona, viva en Tudela, viva en Pamplona, viva en Madrid, viva en Barcelona, viva en Nueva York o viva en Tahití, va a poder ver esta presentación, esta charla, este vídeo, ¿no? Sobre la transformación digital. Así que... El otro día bromeaba con un colega de profesión que le decía que la formación presencial se va a volver un poco como el papel, ¿no? El periódico de compra el domingo y poquito más, ¿no? Con contenidos, digamos así, un poco más premium, ¿no? Lo demás va a ser digital. Y yo lo veo directamente. Yo a veces, por ejemplo, en los alumnos de grado que están en tercero de carrera, mucha materia que tengo, digo, si esto me lo podría grabar en mi casa, lanzárselo y que lo consumiesen tranquilamente cuando les viniera mejor, sí, sí. Mejor. Y en clase nos centramos en trabajar, remangarnos la camisa y trabajar, digamos, de una manera muy diferente a la que hacemos normalmente. Y esto es así. Y como hablamos un poco al principio de la charla, ¿no? Esto es algo que ya no tiene retorno. O sea, por ejemplo, los hábitos digitales que ya han adoptado gran parte de esas personas que antes igual les costaba un poquito más, es muy difícil ya que esto vaya hacia atrás, ¿no? Y luego nos hemos vuelto súper, digamos, les pedimos mucho a las marcas, pero a las marcas no me refiero a las grandes marcas, me refiero a la tienda de abajo, a mi panadero, a mi pescadería o a mi tienda textil de confianza, ¿no? Les pedimos casi un grado de digitalización muchas veces como el de las grandes marcas con el que interactuamos, ¿no? Somos muy exigentes y cada vez más lo vamos a hacer con nuestras tiendas de confianza, que son empresas por lo general o tiendas más pequeñas. Y esto ya no vuelve atrás, Mario. Esto ya, vamos, o te subes al carro y te adaptas y lo que hablábamos antes, lo adaptas de manera rentable para tu negocio o problemas. Nos vamos a volver perezosos para ir a clase físicamente, ¿eh? Yo creo que la comodidad que da una clase online y al final todo el que ha dado clases online y todos los que hemos tanto dado desde la parte de profesor como de la parte de alumno, ¿no? Hemos recibido las clases, nos damos cuenta de la comodidad que tienen, ¿no? No tienes horarios, no tienes, digamos, tienen las mismas obligaciones y las mismas calificaciones, ¿no? Y el mismo trabajo, pero en la comodidad de decir, no tengo que ir a un sitio específico, a una hora específica, sino que me permite esa ventaja, ¿no? Y esa comodidad de poder hacerlo desde casa en cualquier momento y cómodamente. Como yo quiera, cuando quiera, con interrupciones sin ellas. Tenemos que aprovechar la tecnología que tenemos. La tecnología está ahí. Lo que no le sacamos es el partido suficiente. Exactamente, ni más ni menos. Y volvemos un poco a lo de antes. Cuanto más datos tengamos, cuanto procesos más robustos en digital tengamos, más capacidad vamos a tener para llegar a ese usuario y no le va a importar para nada si esa oferta viene por un comercial que la ha visitado o le ha venido a través de un correo electrónico personalizado para él, en el cual se le da el precio que busca, en el momento que busca, con la oferta de producto que busca. Es decir, no va a tender ha sido en físico, vale, ha sido en digital, no vale. No, para nada. No, y luego hay un tema también de costes. O sea, a mí, por ejemplo, que me toca dar clases de posgrado en toda España,
pues al final te toca un fin de semana en Valencia, al siguiente en Málaga, al siguiente en Sevilla, al siguiente en Madrid, al siguiente en Pamplona, Bilbao. Al final hay unos costes muy importantes para desplazarte, hoteles, comer, Claro. etc. Todo tiende a que si reducimos el coste, también la escuela de negocios, en este caso, podrá reducir los costes a los alumnos y que la formación tenga un precio más asequible tal vez para más Que gente. la rentabilidad, digamos, de negocio sea la misma, pero los precios sean más asequibles, incluso superior, porque al final se va a favorecer el que más personas se apunten todavía, ¿no? Eso es. Que no quiere decir que la tecnología sea gratis, ni muchísimo menos, porque al final No, tiene unos no. costes y hay que asumirlos, etcétera. Yo sé de primera mano que han tenido que invertir, en este caso, por ejemplo, sí, mucho dinero en adaptarse tecnológicamente y a dotarlo de las herramientas digitales. Pero has dicho una palabra muy importante. Han tenido que invertir, porque las empresas yo creo que no tienen que ver ahí un gasto. No, no. Y si no, una inversión. Esa palabra para mí es muy importante porque siempre solemos hacer hincapié desde Dédalo en que según qué tecnologías y si nos van a resultar beneficiosas o nosotros consideramos que es una tecnología que puede resultar beneficiosa, me da igual que sea la digitalización, que sea otro concepto, deberíamos de cambiar el chip ese del voy a gastarme tanto en voy a invertir tanto en mi empresa, ¿no? y si no, apaga y vámonos, Mario, ¿eh? Si esto no se ve como una inversión y Pero se tú ve... sabrás que no todas las empresas ni profesionales tienen claro todavía la diferencia entre gasto e inversión. Sí, tal vez porque, como hablamos un poco al principio, ¿no? Que es la base de todo, no se ha planteado ese proyecto o ese plan donde está esa inversión como una eficiencia, como un ingreso, ¿no? Nosotros hemos encontrado de ir a empresas y decir, vale, no, quiero ir a captación, a por clientes, ta, 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 ta. Y vale, tienes la empresa hecha unos zorros, vamos a optimizar tus procesos, vamos a empezar a digitalizarlos, que no te preocupes, que aquí te empezamos a levantar ineficiencias y a levantar ahorro, vamos, de la noche a la mañana. Y empezamos a tirar sus procesos actuales, empezamos a ver el tiempo que conlleva, el precio hora que conlleva para el recurso que lo hace, etcétera, y levantamos miles de euros que dices, ahora sí, ahora con esto me voy y me voy a captación. Pero ya he levantado de mi empresa mucha morralla o mucha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que me permite ya generar una eficiencia importante a la hora de los costes que me puedo llevar a ingresos. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso el enfoque del proyecto de transformación es clave. ¿Voy a ingreso o voy a eficiencia? O voy a las dos cosas, ¿eh? Primero eficiencia y luego ingreso, o conjuntamente, que siempre complica un poco más el tema. Por cierto, una pregunta que se me plantea, la última que te hago y te dejo seguir, ¿eh? Que si no, nuestros oyentes y visualizadores van a decir, estos se ponen ahora... Podríamos estar toda la tarde hablando, ¿eh? Así, francamente. Pero te hago una última pregunta en este tramo y es, ¿la digitalización conlleva unas mejoras, digamos, a corto plazo o es más a medio o largo plazo? ¿Los resultados se ven rápidamente o estamos hablando de algo a medio o largo plazo? Es una pregunta fantástica, Mario. O sea, es una pregunta de CEO absoluta. Y puede dar fe así también que esto no está pactado nada, ¿eh? Es una pregunta de CEO. O sea, el CEO te pregunta estas cosas. Tengo que rendir cuentas al consejo de administración o a quien sea, ¿no? Hay un concepto que nosotros lo trabajamos muchísimo, que es el tema de las quick wins, que son ganancias rápidas, ¿vale? En todo proceso de digitalización, ya sea por la parte de ingresos con nuevos clientes o desarrollo de los mismos, sobre todo en la parte de desarrollo, o con la parte más de eficiencia, siempre encuentras 4 claves, 3 claves, 5 claves, una clave que te permite hacer una ganancia rápida, una quick win, que ves que eso, vale, puede que el objetivo sea a largo plazo o a medio o largo plazo, pero de manera corta puedes empezar a generar esa eficiencia, ese ahorro o generar esa ganancia que antes no estabas viendo. Y cada vez más las ganancias rápido en digital son más fáciles de identificar y más fáciles, entre comillas, de conseguir. Con lo cual no es un tema de medio o largo plazo, es un tema de ver qué quick wins puedo activar a corto plazo que me permitan hacer, y esta es la clave, sostenible mi transformación digital, porque esto va de sostenibilidad, va de conseguir que una organización en su proceso de transformación digital o de evolución digital, a mí a veces me gusta hablar más de evolución digital que de transformación. Transformación parece te voy a poner un ejemplo futbolístico a ver si lo he entendido y los que vean el vídeo lo entienden también, porque al final hablamos de concepto, yo entiendo también, ¿eh? Yo como informático a veces me pongo a hablar de conceptos técnicos y nos olvidamos muchas veces que
que el 90% de los mortales estarán pensando, estos frikis que están diciendo, ¿no? Y habla esta gente. Sí. Un símil futbolístico podría ser así, igual me columpio, pero podría ser que yo invierto en un jugador o una jugadora de fútbol, me gasto, imagínate, 1 millón de euros, para luego poder venderlo por 3 o 4 millones y poder seguir invirtiendo en mejorar mi equipo con otros jugadores. ¿Puede ser un símil válido? Podría ir por ahí, sí, sí. Pero la quick win podría ser, para que más rápido, por ejemplo, Mari, podría ser, imagínate, Lo saco de mi cantera y lo vendo. Algo más de operación, más de campo. Me están poniendo muchos balones por alto y mi defensa no consigue sacarlos. El delantero se me adelanta. Voy a sacar al central más alto que tengo en el banquillo, que es el que mejor saca balones de cabeza. Acabo de meter en la operación a un recurso, en este caso, alto, con capacidad de dar balón de cabeza, que en esos balones altos que me están venga a lanzar el equipo rival, empieza a sacarlos al momento, ¿vale? Eso sería una ganancia rápida. Es que está ocurriendo algo en la operación que ves que es fácilmente o muy ágilmente lo puedes solucionar a un precio o a cero coste o a un precio muy, muy, muy bajo. Eso sería... ¿Quién nos iba a decir que íbamos a acabar hablando de fútbol? Vamos a seguir así con lo nuestro. Adelante. Bueno, otro punto que hablamos, que ya hemos hablado, prácticamente hemos hablado ya de todo, Mario, O sea, estamos un poco fortaleciendo alguna idea. Algo que ha crecido y que va a seguir creciendo es, como os decía antes, un poco la tendencia de directo al consumidor, ¿no? Soy una empresa que tradicionalmente he llegado al consumidor a través de canales de distribución o terceros y ahora empiezo a poder llegar directamente al consumidor. Volvemos a la idea de los datos. La clave aquí es los datos. Hay muchas empresas que no tienen datos de clientes porque ellos están, del cliente final me refiero, porque están vendiendo a un intermediario, ¿no? O a un canal de distribución. Entonces, no tienen la capacidad de llegar al cliente final. Vamos a intentar llegar al cliente final gracias a las herramientas digitales, a los canales digitales y gracias a que puedo empezar a trabajar un conocimiento de usuario que me permita hacerlo. Y esto de directo D2C, que sería el concepto, ¿no? Es algo que ha crecido muchísimo en el confinamiento. Nosotros hemos encontrado muchas empresas, clientes nuestros, que nos han dicho, oye, yo comercializaba a través de este canal, quiero empezar a hacerlo directamente, sin dejar los otros o girando tal vez alguna de las estrategias, empieza a llegar directamente al consumidor, porque se han dado cuenta de la importancia de tener una relación de tú a tú con ese consumidor y poder empezar a plantear estrategias que impacten directamente en él, datos directamente suyos y permiten una evolución de su negocio con un recorrido muchísimo, muchísimo mayor. Otro punto fundamental es el tema de la innovación. Aquí o innovas o mueres. Y en momentos como lo que estamos viendo ahora ya ni te cuento, ¿no? Y el digital aquí te da muchas pistas o tiene mucho que decir, ¿no? En cuanto a innovación. Yo siempre digo que Internet es un campo de investigación o de pruebas fantástico, ¿no? Somos capaces de, oye, tengo un producto, voy a lanzar rápidamente una campaña en Google AdWords para ver un poco cómo es la atracción hacia este producto, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? O voy a ver cómo es el volumen de búsquedas relacionadas con este servicio que quiero empezar a dar. Oye, volumen de búsquedas 0, coño, pues por aquí no hay que ir. O sí, pero por este otro lado, ¿no? Entonces, te permite innovar, te da unas pistas que te puede ayudar mucho a la hora de plantear estrategias. Así como te permite innovar en productos o servicios. Al final, por ejemplo, un ejemplo que conoces tú de cerca, ¿no? El caso, por ejemplo, de turismo de Fitero, que nos tocó trabajar muchísimo y ahí seguimos. Al final, los productos que se crean, bien sean itinerarios de visitas teatralizadas o nocturnas, etcétera, se crean en base al dato que nos aporta el turista, el visitante, tanto en canales digitales como en canal físico. Y en base a ese dato se innova en un producto muy orientado a ese turista que tenemos, ese visitante que tenemos. No se crea el producto y luego voy a buscar al visitante. No. En base y doy fe que el número los números en bruto, ¿no? de visitantes y de turismo en la zona, en este caso concreto en Fitero, han aumentado exponencialmente de unos años aquí, ¿no? Sí, pues de 6.000 turistas en el 16 a rozar los 20.000 en el 2019. Sí. Casi nada. Un sector que no hemos hablado antes, pero que es un sector muy importante también en la zona, tanto en la ribera como en toda la zona de Navarra, ¿no? Sí. Yo siempre digo que al fin y al cabo, en zonas
digamos, sin mucha población, como puede ser la Ribera, con población muy dispersa, ¿no? Entre localidades, pueblos, etcétera, la clave del digital de todo esto es empezar a compartir y a colaborar mucho más con los datos de visitantes, con los datos de usuarios. Imagínate un Tudela, ponerte un ejemplo de, ¿no? Local, un Tudela que a través de una plataforma empujada por, no sé si ayuntamiento, no sé si asociación de comerciantes o quien sea, empiece a pivotar por ahí su estrategia de desarrollo de clientes de los comercios, ¿no? Y empiece a acumular ahí datos de compra de usuarios, etcétera. El conocimiento que tendría sobre el comportamiento digital de compra de sus ciudadanos sería potentísimo. O sea, a la hora luego de plantear nuevas ubicaciones de tiendas o nuevos comercios o de decirle a un comercio, oye, mira, que tienes una empresa, una tienda, etcétera, con unas características que encajan perfectamente con el comportamiento digital del comprador de Tudela o con el conocimiento del comprador de Tudela en sí. Eso te ayuda a generar estrategias de atracción de empresas, de captación, de generación de negocio a través del digital para el comercio. Es decir, te da una información valiosísima, ¿no? El compartir un poco toda esa información. Y es hacia lo que se tiene que tender, ¿no? Cada vez yo veo más, nos toca con este confinamiento hacer dos plataformas de agrupación de comercios y de agrupación de servicios, ¿no? Al final, uno solo igual está debilitado, le cuesta un poco más o los costes son algo que igual ve que no se puede permitir ahora mismo y dice, bueno, pues juntos somos más fuertes, más datos, más capacidad de llegar al usuario, pues vamos a trabajar en la línea y creo que ahí vamos a ver unos proyectos y más proyectos muy relacionados con esta línea. Por ejemplo, en Fitero, más allá de los datos que recoge la Oficina de Turismo, se recogen datos que nos llegan del Observatorio de Turismo de Navarra, se recogen datos de la Oficina de Turismo de Tudela, que son públicos, que no es que los robemos, son públicos, se pueden coger de ahí, ¿no? Se recogen datos de la página web de Turismo de Fitero, que es lo que está recepcionando, se comparten datos de muchos sitios y con todo eso, pues se hacen estrategias mucho más robustas. Son datos abiertos que, bien utilizados, lógicamente, sirven para enfocar todo mejor, ¿no? Eso es, reducir los márgenes de error, capacidad de tomar estrategias mucho más enfocadas y mucho más dirigidas a un retorno, que eso es un lo que le cuesta ver a las pymes, que es el retorno de su inversión. Y en esa línea hay que trabajar y hay que potenciarlo. En la zona tenemos, además, joyas turísticas que merece la pena destacar y, digamos, potenciar, ¿no? Como pueden ser las Bardenas Reales, cerca de Tudela, ¿no? Como puede ser el Monasterio de Fitero, como pueden ser baños de Fitero incluso para visitar. Pueden ser diferentes zonas y monumentos y lugares turísticos que merece la pena potenciar al máximo. Tú piensas que, por ejemplo, Olite, que es la gran joya de la corona del turismo en Navarra, visitantes es potentísimo. El Camino de Santiago y Olite son las dos grandes referencias que siempre se encuentran turísticamente y los que más volumen tienen. Entre los visitantes de Fitero y los de Tudela hacen un Olite. Al final, fíjate la riqueza que pueden tener un poco esa unión, un poco Ribera, alrededor del dato del turista para potenciar itinerarios, potenciar productos, potenciar servicios, todo ese tipo de cosas. Es que es fundamental, es clave. Importantísimo. Otra de las claves, y un poco para ir acabando, algo fundamental que considero fundamental, y es que en digital poco es mucho. Y siempre decimos que hay que ir con pasitos de bebé, ¿no? Lo que decíamos antes, que el digital te permite de manera rápida poder analizar, medir, que es un poco un campo de pruebas muy, muy interesante. En digital hay una máxima que es piloto, extensión, despliegue. Es decir, hago un piloto, hago una acción muy concreta para un público en concreto y en un producto en concreto. Uno de los grandes errores del digital es, yo tengo un comercio físico, cojo todo mi catálogo de productos y lo llevo al digital. Error. Porque esos productos, unos tendrán más y otros tendrán menos salida a través del digital o a través del comercio electrónico, ¿no? Con lo cual, oye, voy a hacer un piloto con un tipo de público, lo que hablamos un poco antes del comportamiento digital de uno de los públicos, voy a potenciar un producto o un servicio alrededor de ese público objetivo y voy a hacer una campaña o un esfuerzo de procesos y activación de canales de tracción, de desarrollo de clientes, un poco de todo lo que hemos ido hablando, ¿no? ¿Que me funciona bien? Lo extiendo. ¿Que me funciona bien? Lo despliego. Pero la máxima de hacer una ruta que te permita ir escalando el negocio conforme el digital es cada vez más robusto y vas encontrando un poco tus objetivos y los vas cumpliendo y vas sosteniendo el negocio.
Y ya poco por acabar, pues hacer un poco un resumen o unos puntos concretos de qué está ocurriendo ahora, ¿no? Por ejemplo, esto es un estudio alrededor un poco de, oye, pues el COVID cómo está afectando un poco a la transformación digital y con el concepto de, va a ser un poco un acelerador, ¿no? Pues totalmente, yo lo estoy viviendo. Nosotros en los últimos meses estamos trabajando más que nunca, a un ritmo más alto que nunca, porque todas las empresas están, una necesidad absoluta de digitalización, ya sea, ahora especialmente está pegando muy fuerte la parte de ingresos, porque la gente necesita ingresar, con lo cual el comercio electrónico está siendo el rey. Si hay una palabra clave en estos meses es comercio electrónico, pero sin olvidarnos lo que hablábamos de la parte de eficiencia, ¿no? De cómo puedo empezar a generar eficiencias, cómo puedo empezar a comunicarme con mis públicos de manera eficaz. Esto es algo fundamental. Es decir, muchas empresas abren Facebook, Instagram, una página por aquí, tal. De repente mando emailing cada mes a mi base de datos. Sí, fantástico. Pero ¿cuál es el grado de tu comunicación eficaz? ¿Estás llegando de manera eficaz? ¿Estás haciendo ruido pero no acabas de llegar al usuario? ¿Estás llegando al usuario pero no de manera lo suficientemente como clara para que te entienda y para que haga la acción que tú busques que haga, ya sea cualificar sus datos, ya sea una venta, etcétera, ¿no? Con lo cual, vienen tiempos de digitalización a tope, de innovación, de inversión en canales de venta, de inversión en comunicación digital. Al fin y al cabo, Internet es un sistema de comunicación. Hay unos usuarios, hay unos contenidos y hay una infraestructura que soporta esos contenidos, ¿no? Y ahí tenemos que ser muy buenos comunicando. Si comunicamos de manera poco eficaz o de manera ineficiente, pues vamos a hacerle cosquillas al digital. No vamos a llegar a nuestros públicos, no vamos a conseguir los objetivos que buscamos. Y eso es un poco lo que quería compartir un poco contigo hoy, Mario, y con todos nuestros oyentes que estén en el otro lado de la pantalla. Pues Asier, personalmente me ha parecido interesantísimo, Me alegro. profesionalmente también, porque he aprendido, no te lo creerás, pero he aprendido un montón de cosas, que algunos conceptos ya manejábamos, ¿no? Ya manejamos habitualmente, pero hay otros muchos que tanto me han sorprendido como he aprendido de ellos, ¿no? Sí. También agradecerte, por supuesto, Asier, el haber estado con nosotros aquí. Your Concept Group Digital Partner ha estado aquí con nosotros. Y aparte de darte las gracias, darte la enhorabuena también, porque algo positivo que podemos sacar de esta pandemia, ¿no? que hemos vivido, estamos viviendo todavía, es que hay empresas como Your Concept Group, hay profesionales como Asier Rebollo que nos van a ayudar o nos pueden ayudar para esa digitalización, esa transformación digital que nuestra empresa necesita. Repito, que nuestra empresa necesita, no que puede necesitar o que nuestra empresa necesita y cada vez más va a necesitar. Así que me alegro, por una parte, en que puedas ayudar a estas empresas a digitalizarse y también me alegro que vosotros, en esa parte que os toca, ¿no?, aumentéis también ese volumen de clientes, ese volumen de trabajo, aunque muchas veces necesitéis descansar un poquito más. Sí, no diría mal. Que también todo vaya muy bien y todo siga, por supuesto, muy bien o mejor todavía. Así que, Asier, muchísimas gracias. Pues gracias a ti y recordar, el digital va de pasta, ingresos y eficiencia, va de pasta, negocio, y al final no es otra cosa. Nos quedamos con esa última frase, te la iba a proponer y la has soltado sin proponértela, así que mejor todavía. Muchas gracias de nuevo, Asier, y nos quedamos con la frase de Asier, ¿no? El digital, recuérdanosla. Va de pasta, ingresos y eficiencia. Esa es Muchas la... gracias. Nos quedamos con la frase. Gracias, Asier. Venga, un abrazo, Mario. Un abrazo a todos. Chao.